Buenos días, niños. Nos encontramos en el curso de Ciencia y Ambiente. Mirando esta imagen, ¿no? Podemos apreciar que vamos a hablar de un tema que se trata sobre la naturaleza, ¿no? Sobre los animales, sobre las plantas, sobre el lugar donde habitan estos. Entonces vamos a ver primeramente qué es la ecología. Entonces, la ecología es una ciencia, ¿no? Que estudia las interrelaciones o las relaciones que se dan entre quienes, entre los seres vivos. ¿Con quién? Con su medio ambiente. Entonces, podemos decir de esta manera que la ecología estudia al individuo, ya sabemos lo que es un individuo, una población, una comunidad y a las finales un ecosistema. La importancia de la ecología, ¿no? Es el estudio del ecosistema. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio natural. Esto nos ayuda a que podamos cuidar y preservar cada ecosistema que tenemos. Entonces, al mirar esta imagen tan bella, nos preguntamos y decimos, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto ¿de qué? De seres vivos y seres inertes. Estos seres vivos y estos seres inertes se encuentran ¿en dónde? En un determinado territorio. Vamos a hablar de un ejemplo. En un valle, hemos dicho que un valle es un lugar que se encuentra a las orillas de un río. Todas las plantas y todos los animales que viven en el valle forman los elementos vivos del ecosistema. El río, las rocas, el suelo, formando elementos inertes del ecosistema. Bien, en esta imagen podemos ver, ¿no? Los animales vivos como los osos, los lobos, los ciervos, las ardillas, los peces, las tortugas, el mapache. Entonces, ahí tenemos lo que es los animales vivos, las plantas que los rodean, los nenúfares, ¿no? Entonces, todo esto va a formar parte de qué? De un ecosistema. Y también los seres no vivos que serían el agua, estamos viendo en la imagen, las rocas, ¿no? Las montañas, el aire. Entonces, todo ese grupo de cosas va a formar el ecosistema. Bien, entonces, los componentes del ecosistema son bióticos o biocénesis, ¿no? Esto se da en una relación permanente. La energía solar, la lluvia, las rocas, el viento, eso. Y por otro lado, vamos a hablar de los seres vivos, los animales, las plantas, el ser humano. Entonces, todo esto que va a vivir en su conjunto va a dar lugar al ecosistema. Entonces se dividen a los seres vivos, vamos a ver como en el caso de acá que vemos papagayos, tucanes, ¿qué más vemos? Ardillas, osos, pumas, pavos reales y otros más, sapos incluso, mosquitos, libélulas. Todos ellos son parte del ecosistema. Entonces diremos que los componentes bióticos vendrían a ser todos los seres vivos, como las plantas, los animales e incluso los seres microscópicos.
Entonces, los componentes que hemos visto serían los seres bióticos. ¿Y qué hablamos de los seres abióticos? Los seres abióticos son inertes, es decir, que no tienen vida. Por ejemplo, tenemos la luz, el sol, la humedad, los vientos, el suelo. Entonces, en un ecosistema, los elementos inertes son muy, pero muy importantes, pues de ello va a depender las especies y el número de plantas y animales que pueden vivir en este territorio. Entonces podemos decir que los componentes abióticos podrían ser el relieve, que puede ser una llanura o montañas, ¿no? Que puede ser el clima que es totalmente seco o un clima lluvioso. El suelo, que puede ser arenoso, puede ser rocoso. También otros elementos inertes o abióticos tenemos el agua dulce, el agua salada, la temperatura que puede ser extremadamente calurosa o extremadamente fría, ¿no? O en algunos casos templada. La luminosidad que puede ser cuando hay sol hermoso, radiante, o cuando no hay sol y se produce la sombra. Entonces, todo esto va a formar parte de los componentes abióticos. Entonces hablaremos de algunos ejemplos de ecosistemas. Un ecosistema se diferencia de otro tanto por los elementos inertes que lo forman como por los animales y plantas que viven en ellos. Tenemos, por ejemplo, las junglas. La jungla está rodeada ¿de qué? De plantas y animales exóticos, ¿no? Llámese serpientes, jaguares, tortugas, hormigas grandes. Entonces la jungla está determinada por otro tipo de animales y plantas. En el desierto, sin embargo, no vamos a ver plantas, pero sí vamos a ver reptiles. Es una zona totalmente árida y calurosa. En el bosque vamos a ver plantas conocidas, un poco más conocidas, y en las lagunas vamos a ver que también existen otros tipos de animales. Entonces, la imagen que tenemos acá nos va a dar idea de que los ecosistemas son variados, ¿no? Siempre recordando que determina el espacio y, ¿qué más? Y los cambios climáticos. Muy bien. Entonces hablaremos de los manglares. ¿Qué serán los manglares? Los manglares, como estamos viendo en esa imagen, es un tipo de selva que se forma ¿en dónde? En las orillas de grandes ríos tropicales. Esto generalmente tenemos en el norte de nuestro país. Y principalmente su desembocadura donde se mezcla el agua dulce y el agua salada. En la salida de los manglares se va a mezclar, ¿no? Tanto el agua dulce como el agua salada. Consiste en una exuberante vegetación que llega a invadir hasta parte del agua, es decir, se forman como algas. Incluso tiene muchísimos árboles y plantas que nacen en los fondos de los ríos. El árbol característico del manglar, de ahí su nombre y sus raíces. Entonces, se les llama manglares porque el árbol de esta zona es el manglar. Las raíces de los manglares se hunden en el fondo del agua y su copa queda por encima de ella. Hay unos peces muy graciosos o curiosos en los manglares. Son los peces pulmonados, que tienen la capacidad de desplazarse durante las ramas de los árboles por cierto tiempo. Entonces aquí estamos apreciando
¿no? Una especie rara de peces que se llaman pulmonares y sus árboles son bastante verdes y con muchas hojas, es decir, una copa abundante. Muy bien, entonces hablaremos de las relaciones de un ecosistema. Entonces vamos a ver cada uno de los niveles tróficos que se dan en un ecosistema. Bueno, entre los seres vivos de un ecosistema se dan las relaciones de alimentación. Que forman las cadenas y redes tróficas. Por ejemplo, un gato andino o un puma se alimenta de las tarucas. ¿Quiénes son las tarucas? Las tarucas son los venados andinos. Y estas tarucas a su vez se van a alimentar ¿de qué? De hierbas. A esto se le llama una cadena. Acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las hojas. Las hojas son consumidas tanto por la lombriz de tierra como los escarabajos. Estos escarabajos, y hay otras hierbas también, ¿no? Estos escarabajos van a ser alimento, los escarabajos y las lombrices van a ser alimento de los pájaros, ¿no? Las hierbas van a ser alimento de los conejos y los frutos también van a ser alimento, como en este caso hemos puesto una piña, es alimento de los conejos y de los ratones. A su vez, ¿qué sucede? Hay tres animales que estamos viendo aquí, que es el zorro, la víbora y los búhos, se van a alimentar. El zorro se puede alimentar ¿de quién? De los pájaros, muy bien, de la víbora, ¿no? Y el búho es alimento de la víbora. El búho se alimenta de los ratones. Entonces podemos ver que esto se llama una red trófica. En el mar también se dan las redes tróficas, ¿no? Existe una planta que se llama la lechuga de mar. Esta lechuga de mar va a ser consumida por un erizo de mar. También existen los fitoplancton, que van a alimentar a quién, al mejillón y a la lapa. Entonces, el mejillón va a ser alimento de quién, de una estrella de mar y del buey de mar, muy parecido a un cangrejo. Y también el mejillón se va a alimentar de la caracola y la lapa también va a alimentar a la caracola. Todos estos, el erizo, el buey de mar y la estrella de mar, van a ser alimento de quién? De la gaviota. Entonces, estamos viendo que la red trófica van alimentando uno a otro los animales. Nivel alimentario trófico. Acá vemos. La cadena alimentaria de un ecosistema se puede separar en niveles tróficos. Por ejemplo, tenemos los productores, que son las hierbas y otras plantas, los arbustos y los árboles. Después vamos a ver los herbívoros. Estos animales se alimentan, ¿qué dijimos anteriormente? Única y exclusivamente de plantas. De ahí vienen los omnívoros. Los omnívoros son aquellos animales que se alimentan de plantas y de carne. Y los carnívoros que se alimentan única y exclusivamente de carne, como los omnívoros. Existen otros que son los descomponedores. Los descomponedores son las bacterias, los hongos y los gusanos, porque ellos, cuando ya el ser vivo está muerto, van a descomponer la materia. Muy bien. Entonces, el nivel de los productores, podemos decir que son organismos que fotosintetizan, es decir, son las plantas y las algas verdes, mediante un proceso que se llama la fotosíntesis, el cual transforma la energía solar en el alimento. Entonces, las plantas y las algas verdes crean su propio alimento a través de la fotosíntesis. En el siguiente nivel habíamos dicho que existen los consumidores y los consumidores son animales
que mediante un consumo de otro ser vivo obtienen energía. Entre ellos tenemos dos tipos de consumidores, ¿no? De primer orden y de segundo orden. Unos que se alimentan de las plantas y los otros que se alimentan de plantas animales y otros que se alimentan solo de animales. Sin embargo, el nivel de los descomponedores, como las bacterias, como que estamos mirando, y los hongos, se alimentan siempre de animales muertos. ¿Para qué? Para poder descomponer sus restos y de esta forma la materia que los forma regresa al medio ambiente. Muy bien. Entonces, los consumidores pueden ser consumidores primarios, son los herbívoros, animales que se alimentan de las plantas. Los consumidores secundarios son los carnívoros que comen a los herbívoros. Los consumidores terciarios son los carnívoros que comen a otros carnívoros, como estamos viendo en la imagen. Entonces tenemos consumidores primarios, secundarios y terciarios. Entonces, la cadena alimenticia o trófica es la representación específica de las relaciones de alimentación que se dan entre los miembros de una comunidad. Por ejemplo, la cebra se alimenta de plantas, a su vez el puma se come a la cebra, ¿no? Una vez que el tigre tiene hambre, va a alimentarse del puma y el león va a cazar a los tigres para poderse alimentar. En la segunda tenemos el ciervo se alimenta de plantas, viene el lobo se lo come al ciervo y luego el oso se come al lobo. En los insectos tenemos la siguiente. La abeja se alimenta de el néctar de las flores. Va a venir un reptil y se va a alimentar de esta abeja. ¿Y quién lo va a matar al reptil? El escorpión. Igual, la mariposa se alimenta de las flores. Viene una mantis religiosa, se come la mariposa y el sapo termina comiéndose a la mantis religiosa. A este proceso que hemos hablado, 4 ejemplos, se le determina cadena alimentaria o trófica. Entonces, nos preguntamos muchas veces, ¿por qué se dan estos hechos? Bueno, estos hechos se dan porque a esto se le llama el equilibrio ecológico. ¿A qué se refiere esto? Un ecosistema está en equilibrio cuando todos los seres vivos que lo forman tienen la posibilidad de alimentarse y relacionarse y producir dentro de él. Por ejemplo, el ser humano, ¿no? Los animales, las plantas, los pájaros, todos formamos parte del ecosistema. Y a su vez, ¿qué pasa? Para mantener que no haya exceso de algo, vamos consumiendo y vamos reproduciendo para que se mantenga este equilibrio ecológico. Bueno, chicos, es un gusto haber estado con ustedes y nos veremos en la siguiente clase. Por favor, investiguen sobre el tema para tener una mejor amplitud de conocimiento. Hasta pronto, chicos.